Bienvenidos a Cuerdas de Amor. Hola, Dios te bendiga. Queremos iniciar el podcast del día de hoy saludando a los países que nos reportan mayor sintonía. En primer lugar está Colombia, después los Estados Unidos, luego tenemos a España, México y Argentina. Que Dios los guarde y haga resplandecer su rostro sobre todos ellos y sobre todas las personas a las que les llega este mensaje por la misericordia de Dios. Para esta ocasión, seguiremos con la serie sobre las verdades bíblicas que han sido distorsionadas por diferentes congregaciones a lo largo de la historia. En esta oportunidad, hablaremos sobre la autoridad de la Biblia como la única fuente infalible para la fe y las prácticas cristianas. Es decir, la Biblia es la suprema norma de fe y conducta en la vida del pueblo de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe. Y este estudio se hace necesario ya que muchas congregaciones y grupos religiosos tienen libros alternos o libros extras a la Biblia, porque según ellos, aunque la Biblia es un libro sagrado, sus escritos no son suficientes para entender la voluntad de Dios, y ellos se basan en los libros de los fundadores de su iglesia, los cuales supuestamente tuvieron una visión o una revelación especial en secreto de cómo se debía interpretar las escrituras, y por eso decidieron escribir aquellos libros sin los cuales, según sus autores y sus seguidores, es imposible entender el mensaje que Dios le quiere entregar a la humanidad. Pero a continuación veremos que lo anteriormente mencionado pues no es verdad, ya que la misma palabra de Dios nos dice lo siguiente en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Y la palabra dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, esto significa que Dios a través de la Biblia plasmó claramente su voluntad para que todos la puedan comprender sin excepción, siempre y cuando si la escudriñan y meditan en ella día, tarde y noche. Por lo tanto, no se necesita ningún tipo de iluminado o profeta, entre comillas, al cual Dios se le reveló en privado, o de pronto que tuvieron una visión, o que un ángel bajó y le dio la interpretación correcta de forma privada a él, sino que el Señor en su sabiduría nos manifestó su voluntad de forma que todos podamos entender y acatar sus mandamientos y preceptos. La palabra de Dios también nos dice lo siguiente en Gálatas capítulo 1 versículos del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y aquí es importante porque debemos entender que la palabra anatema significa maldición. Bueno, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 también encontramos lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Los cristianos creemos que la Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre necesita creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Los cristianos no aceptamos el igualar los escritos de ningún hombre con las divinas escrituras, ni las costumbres humanas con la verdad de Dios, o las tradiciones humanas que se quieren imponer como mandatos de Dios.
Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con la santa y bendita palabra de nuestro Señor. La única manera de saber con seguridad lo que Dios espera de nosotros es permaneciendo fieles a lo que sabemos que Él nos ha revelado, es decir, a la Biblia. Ahora sabemos, más allá de cualquier sombra de duda, que la Escritura es verdadera y confiable. La única manera de evitar que la opinión personal tenga prioridad sobre las enseñanzas de Dios es la Biblia. Tú debes basar tu vida espiritual en la Biblia, solamente en la Biblia, y rechazar cualquier tradición o enseñanza que no esté en total acuerdo con ella. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice esto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El Salmo 119, versículo 160, dice lo siguiente: la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra, no una parte, no una porción, no el Nuevo Testamento, sino toda la palabra, de tapa a tapa, es verdad. Hoy se predica mucho, pero escasea la palabra de Dios, como en los años de juventud del profeta Samuel, como lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, y dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Hoy abundan los púlpitos, pero no la verdad en los púlpitos. Tristemente, hemos visto en los últimos años una expansión del error, de la mentira y del engaño, y esto se debe a una sola razón: ignorar el principio de sola escritura. Lo que creemos, enseñamos y hacemos en la iglesia cristiana depende de la autoridad que le concedamos a la palabra. Martin Lloyd-Jones, uno de los grandes hombres de la fe y uno de los grandes teólogos del último siglo, dijo que, sin lugar a dudas, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra. Cuando la palabra de Dios no es la única autoridad en materia de fe y práctica, los creyentes terminan muchas veces con un Cristo menos importante, como algunos grupos religiosos que no creen en Cristo como Dios, o terminan sumándole a Cristo otros intermediarios para llegar al Padre. En otros casos, la falta del principio de solo escritura ha abierto las puertas a una cantidad considerable de materiales de enseñanza que corresponden a doctrinas extra bíblicas provenientes de supuestas revelaciones, sueños y visiones. El principio de sola escritura protege la verdad de Dios y la gloria de Dios. El predicar fielmente y el escuchar atentamente la palabra de Dios tiene que volver a ser un acto central en la adoración cristiana. La aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida práctica y cotidiana de los cristianos y de la iglesia es nuestra tarea continua. El entendimiento y la aplicación práctica de las verdades bíblicas son indispensables para la santidad, la piedad, salud, el cuidado y la disciplina de la iglesia. En la medida en que la autoridad bíblica ha sido abandonada en la práctica, las verdades bíblicas desvanecen en la realidad cristiana y las doctrinas bíblicas han perdido importancia. La iglesia poco a poco se ha despojado de su integridad, autoridad moral y dirección. En lugar de adaptar la fe cristiana para satisfacer las necesidades que sienten los creyentes, debemos proclamar la ley como única medida de verdadera virtud y el evangelio como el único mensaje de verdad. La única manera de poder comprendernos correctamente a nosotros mismos y ver las provisiones de Dios para suplir nuestras necesidades es a la luz de la verdad de Dios. La Biblia, por consiguiente, debe ser enseñada y predicada en la iglesia. Las predicaciones deben ser exposiciones de la Biblia y sus enseñanzas, y no expresiones de las ideas y opiniones de la época y la cultura. No debemos ir más allá de la verdad que Dios nos ha dado. El trabajo del Espíritu Santo en la experiencia personal no puede estar desconectado de la Escritura. El Espíritu de Dios no habla en forma contraria o independiente de la Escritura. Sin la Escritura, nunca hubiésemos sabido de la gracia de Dios en Cristo. La palabra bíblica, no las experiencias espirituales, es la base de la verdad. Bueno, para el día de mañana continuaremos con esta interesante serie. Acompáñanos en una entrega más de este programa que es realizado con mucho esfuerzo y amor por el Señor. Y ya que pretendemos llegar hasta los lugares más recónditos, ayúdanos compartiendo este mensaje con todas tus amistades y contactos. Dios te bendiga.